Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una reflexión teológica, interesante, de un autor llamado Joshua. Sí. Se basa en un texto antiguo, Eclesiastés, capítulo 4. Y la verdad, es un capítulo que te deja pensando por su crudeza. Totalmente. Tenemos aquí unos extractos de un texto suyo, El pan de este día. Y Joshua usa Eclesiastés 4 como un espejo, ¿no? Para hablar de lo que él llama la decadencia del mundo. Eso es. La violencia, la envidia, la avaricia, la soledad. Vamos, heridas que dice que ya estaban ahí, descritas hace siglos. Sí, con una lucidez brutal, como decías. Así que hoy vamos a intentar desgranar un poco esa visión de Joshua. Queremos entender cómo ve él estos problemas, que son muy existenciales, y sobre todo, dónde pone la solución, o eso que llama la verdadera felicidad. Ajá. Y ya adelanto algo. Según él, no está aquí, debajo del sol, como dice Eclesiastés, Claro. sino en una figura clave del cristianismo. Exactamente. Joshua arranca fuerte citando Eclesiastés 4, versículo 1. Es que es demoledor, escúchalo. A ver. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Uf. Fíjate qué imagen. Lágrimas sin consuelo, poder sin freno. Ese es el punto de partida, la desolación que Joshua ve en el texto. Entiendo. Y él argumenta algo interesante. Dice que este capítulo 4, aunque parezca ideas sueltas, Sí, a veces lo parece un poco. pues que en realidad conecta temas muy profundos. La opresión, el currar para nada, la soledad, la ambición sin fin. Ya. Y todo eso, para Joshua, refuerza la idea central del predicador, el autor de Eclesiastés, que buscar la felicidad total solo en este mundo. Es como perseguir el viento. Exacto, es vanidad, un camino que lleva a la frustración. Vale, entiendo el diagnóstico sombrío que saca de Eclesiastés, pero decíamos que no se queda ahí. No, claro. El giro viene cuando introduce a Jesucristo y lo presenta justo como ese consolador que faltaba en la escena de Eclesiastés. Ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí está la clave, sí. Lo potente del argumento de Joshua es que no ve esa falta de consolador como un lamento abstracto. Ajá. Él lo lee como una vacante, un sitio que, desde su fe, estaba esperando a ser llenado por alguien concreto, Jesucristo. O sea, convierte una ausencia en una presencia esperada. Justo, una presencia divina e histórica. Y desde esa perspectiva, centrada en Cristo, Joshua saca lo que él llama 4 anclas. Anclas. Me gusta la imagen. Sí, 4 puntos de apoyo para no hundirse, digamos, ante esas dificultades de Eclesiastés. Son la esperanza frente a la opresión, Vale. la humildad en el trabajo, la amistad y el amor como comunidad, Entendido. y el contentamiento frente a la fama pasajera. Eso sí, recalca mucho que estas anclas solo funcionan si están bien clavadas en Cristo. Pues vamos a verlas una por una, si te parece. Empecemos por la primera, esperanza frente a opresión. Venga. Joshua recoge esa sensación tan dura de Eclesiastés, ¿no? De que el mundo machaca al justo, que las lágrimas caen al vacío. Sí, Menciona incluso ese pasaje terrible, el 4.2, donde se dice que los muertos son más felices que los vivos. Es tremendo. tremendo si lo miras solo con ojos de aquí abajo, claro. Pero ahí Joshua mete el contraste. La esperanza cristiana. A ver, ¿cómo? Argumenta que la muerte es el final debajo del sol. Pero para el creyente la cosa cambia. Una muerte sin esperanza es desolación pura, sí. De acuerdo. Pero según la fe que expone Joshua, el descanso de verdad, el alivio profundo que Dios promete, no está en la tumba. Está en la presencia de Jesucristo. Ajá. Y para apoyar esto, cita a Jesús directamente, de Mateo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descansar es clave, entonces. Claro. Joshua no lo ve solo como un descanso físico, ¿sabes? Es una paz del alma, una liberación del peso de la injusticia, del sufrimiento sin sentido aparente. Entiendo. Presenta a Cristo como ese consolador activo personal que Eclesiastés echaba en falta. Lo llama la esperanza viva, la que te sostiene cuando todo se tambalea. Vale. Es darle un significado nuevo al descanso. Si esa es la respuesta a la opresión de fuera, ¿cómo enfoca Joshua esa otra lucha más interna que también sale en Eclesiastés? El sentido del trabajo, la rivalidad. Pues esa es la segunda ancla, la humildad en el trabajo.
Humildad. Sí, Joshua pone el dedo en la llaga de algo muy humano, trabajar por envidia. Uf, sí. Ese afán de superar al otro, de demostrar más, de acumular más, no tanto por necesidad real o por vocación. Eclesiastés lo llama vanidad y correr tras el viento. Y Joshua lo suscribe totalmente. Ya veo. Y basándose en Eclesiastés, presenta dos extremos, los dos malos. Por un lado, el necio, que no hace nada y se consume a sí mismo, come su propia carne, dice el texto. ¡Qué gráfico! Y por otro, el ambicioso compulsivo, el adicto al trabajo, el que acumula pero no disfruta, vive para currar y muere de estrés. Ninguno encuentra paz. Son dos caras de la misma moneda de insatisfacción, parece. ¿Y la salida según Joshua? Bueno, el propio Eclesiastés ya da una pista práctica en el 4:6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. O sea, mejor poco y tranquilo que mucho y agobiado. Exacto. Pero Joshua va más allá. No es solo cuestión de cuánto trabajas, sino de para qué trabajas, el propósito. Ah, el propósito. Y ahí tira del Nuevo Testamento, de Juan. Jesús dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cómo conecta eso con la humildad? Joshua lo interpreta así. Si trabajas con una perspectiva eterna, trascendente, eso nace de la humildad. Dejas de buscar el aplauso, el superar al vecino, Ya. para buscar otra cosa, según su fe, agradar a Dios. El foco cambia del qué dirán a la motivación profunda, espiritual. Dice que ese trabajo con propósito eterno te libera de la tiranía de compararte y envidiar. Interesante esa conexión. Humildad, propósito eterno, trabajo. Me lleva a la tercera ancla, amistad y amor. Eclesiastés también habla de la soledad, ¿verdad? Sí, y de forma muy cruda. De eso trabajar y acumular sin tener con quién compartirlo. Exacto. Josué recalca que Eclesiastés describe la soledad como algo no solo triste, sino peligroso, vacío. Cita esa pregunta del hombre solo en el 4.8. ¿Para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. Es un lamento fuerte, el del que se esfuerza sin un para quién. Eso es, sin una conexión humana que le dé sentido. Y frente a eso, Josué dice que la Biblia, ya desde el Génesis, muestra que estamos hechos para vivir en comunidad. Claro. Se apoya mucho en los versículos que vienen después en Eclesiastés, el 4 del 9 al 12, esos que dicen, mejores son dos que uno, si uno cae, el otro lo levanta. Dos pueden defenderse, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Sí, ese del cordón de 3 dobleces es muy conocido. ¿Cómo lo interpreta Joshua? Pues fíjate, le da un giro muy específico, muy centrado en Cristo. Propone lo que llama una trinidad de apoyo. ¿Una trinidad? Sí. La persona, su pareja o un amigo muy cercano, y como tercer hilo, el que hace el cordón irrompible, Jesucristo. Vaya. No como una idea, sino como una presencia activa que guía la relación. Entiendo, como un tercer miembro en la ecuación. Exacto. De hecho, Joshua lo llama el vínculo perfecto del amor, haciendo referencia a Colosenses. Su argumento es claro. Sin esa dimensión espiritual centrada en Cristo, las relaciones humanas son frágiles. Se rompen. Tienden a romperse por el egoísmo, las dificultades. Pero con Cristo como ese tercer doblez, dice, hasta la soledad se puede vivir de otra forma, como comunión espiritual con Él. Es una visión muy concreta del papel de la fe en las relaciones. Potente la imagen de la Trinidad de apoyo. Vale, y nos queda la cuarta ancla. Contentamiento frente a popularidad efímera. ¿Qué es esto? Pues se refiere a esa observación tan aguda de Eclesiastés sobre lo rápido que pasa la fama y el poder. ¿Ah, sí? El texto describe cómo la gente aclama al nuevo líder joven, pero avisa que pronto esa misma gente se cansará y aclamará a otro. Un ciclo sin fin. La rueda de la popularidad. Justo. Y Josué cita la conclusión de Eclesiastés sobre esto. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. O como dice otra versión, es como querer atrapar el viento. Perseguir la fama es ir detrás de humo. Tiene sentido. Entonces, Josué sostiene que buscar el reconocimiento humano, la aprobación de la gente, el aplauso, te aleja de la paz interior, del contentamiento real. ¿Por qué? Porque siempre dependes de algo de fuera, algo que cambia. En cambio, argumenta, la persona que vive en Cristo, así lo dice él, ya tiene lo esencial.
Se siente completa por dentro, sin importar la opinión de los demás. Ya. Y para explicarlo, usa varias metáforas bíblicas muy gráficas. Dice que esa persona no necesita que la vean todo el rato, porque se siente vista por Dios. Ajá. No necesita la alabanza constante, porque se siente valiosa para Cristo, como la niña de su ojo. ¡Qué expresión! Y no necesita aferrarse al poder terrenal, porque se ve como especial tesoro de Dios Padre. Valiosa por sí misma, más allá de los logros. O sea que el contentamiento no viene de conseguir cosas o de que te reconozcan, No, sino de una seguridad interna basada en esa relación con Dios. exactamente. El contentamiento real, según esta visión, nace cuando dejas de buscar tu permanencia en cosas que pasan, fama, poder, riqueza, y confías en aquel que sí permanece, En Dios. en Jesucristo. Y aquí Josué cita a Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La seguridad viene de conectar con lo eterno, no con lo cambiante del mundo. Bien. Creo que las 4 anclas quedan claras. Si unimos todo, la visión general de Josué sería: Eclesiastés 4 dibuja un panorama desolador de la vida debajo del sol. Opresión, trabajo vacío, soledad, vanidad. Sí. Y frente a eso, que él ve como síntomas de un mundo caído, Josué presenta a Jesucristo como la respuesta total. Lo llama el reconstructor moral y espiritual. Esa es una buena síntesis, sí. Lo presenta como el consolador resucitado que llena ese vacío que Eclesiastés detecta. El descanso verdadero. El descanso verdadero, sí. El vínculo perfecto para las relaciones, ese tercer doblez. Y la roca eterna, la fuente de contentamiento frente a lo fugaz. Para Josué, en Cristo se encuentra la solución a esa desolación existencial. Queda claro que es una lectura muy específica, una reinterpretación de Eclesiastés totalmente desde la fe cristiana de Josué. Sin duda. Y al final de su texto, él mismo deja un par de preguntas clave que resumen bien su propuesta y quedan que pensar. Así es. La primera va directa al problema inicial. Ante la opresión del mundo, esa sensación de que las lágrimas del oprimido no encuentran consuelo, como dice Eclesiastés 4.1, ¿dónde podemos encontrar un consuelo real que no falle? Y la respuesta de Josué es: Clara, solo en Jesucristo. Y vuelve a la invitación de Mateo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo ve como el consolador eterno, la esperanza viva que sostiene cuando todo falla. Y la segunda pregunta que se deriva es también fundamental. Si queremos construir sobre algo sólido, relaciones, trabajo, paz interior, ¿sobre qué base lo hacemos? La respuesta implícita en todo su análisis es, no sobre la base de atrapar el viento. O sea, no buscando fama, riqueza, poder. Exacto, que al final es vanidad, vacío. Sino sobre un fundamento diferente, que para él es Cristo. Y lo conecta con las claves que vimos. La humildad en el trabajo. Sí, orientada a un propósito eterno. La amistad y el amor. Edificados con Cristo como ese tercer doblez. Y el contentamiento. Que descansa en aquel que no cambia, en lo inmutable. En resumen, para Josué, es en la relación con Cristo donde la vida cobra sentido y solidez frente a esa decadencia y vacío que ve en Eclesiastés y en el mundo hoy. Sin duda, una perspectiva teológica muy definida. Una forma concreta de responder desde una fe particular a esas preguntas universales sobre el sufrimiento, el sentido de la vida, la soledad, que Eclesiastés planteó hace tanto tiempo y que siguen ahí. Totalmente. Un punto de partida interesante, como mínimo para la reflexión personal sobre estos temas. Y quizás, para seguir dándole vueltas, podríamos dejar una última idea en el aire. A ver. Si Josué tiene razón en que la raíz de muchos de estos males, opresión, envidia, soledad, vanidad, es una desconexión de lo trascendente, buscar sentido solo debajo del sol, ¿significa eso que cualquier intento de solución puramente humano o secular estará siempre limitado? Interesante pregunta. ¿Será siempre incompleto por no tocar esa dimensión espiritual que él considera clave? Es una pregunta abierta, claro, sobre los límites de nuestras soluciones humanas ante los grandes dilemas de la existencia.